Vamos a hacer ahora una serie de ejemplos donde vamos a estudiar la convergencia o divergencia de una serie de sumas infinitas. Es decir, vamos a ver si sumando infinitos términos el resultado de dicha suma se aproxima, está acotado, se aproxima a cierto valor o sin embargo se va hasta infinito. Para ello lo que vamos a estudiar son esos 5 casos que tenéis ahí indicado y lo que vamos a hacer es aplicar una serie de criterios que nos dan condiciones suficientes para poder garantizar si esos sumatorios se van a infinito o sin embargo se quedan acotados. Como hemos dicho, vamos a empezar primero con el primero de los casos que tenéis ahí, el sumatorio desde i igual 1 hasta infinito de n factorial partido por n. Y lo que vamos a hacer para estudiar este caso es aplicarle el criterio del cociente. El criterio del cociente lo que nos dice es que podemos estudiar el límite cuando n tiende a infinito, un límite del término general que tenemos ahí indicado. Lo que hacemos es calcular el límite del término general enésimo más 1 partido por el término enésimo. Es decir, lo que estamos viendo es a cuánto se aproxima el cociente entre un término y el anterior cuando nos vamos al último término. Si esto es suficientemente pequeño, pues la suma infinita de términos va a ser convergente, es si este cociente es menor que 1. Si es mayor que 1, pues la suma infinita va a ser divergente. En este caso, si lo aplicamos con este término general que tenemos aquí, pues esto será el límite cuando n tiende a infinito del término general n factorial entre n enésimo más 1, por tanto será en vez de n más 1 factorial partido por, en vez de n, pues n más 1. Y esto lo estamos estudiando partido por el término enésimo, perdón, el término x sub n, que será n factorial partido por n. ¿Cómo podemos resolver este límite? Bueno, pues el n más 1 factorial es n más 1 por n menos 1 por n menos 2. Lo que vamos a hacer es expresar el n más 1 factorial como n más 1 por n factorial para poder combinar el n factorial aquí con este n factorial de aquí. El límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial, de n más 1 que multiplica a n factorial partido por n más 1 partido por n factorial partido por n. Bueno, para simplificar esto, el límite cuando n tiende a infinito, vamos a subir el n arriba, este n factorial aquí, vamos a hacer los productos de esta manera y nos queda arriba pues esta n que multiplicará a n más 1, que multiplica a n factorial, ¿no? Es esta n por los términos de arriba, y abajo nos queda n más 1 que multiplica a n factorial. Bueno, pues simplificamos n más 1 con n más 1, n factorial con n factorial, y nos queda el límite cuando n tiende a infinito de n, eso es infinito. Como es infinito, es mayor que 1, y por tanto la serie diverge, es divergente. Vamos a pasar al segundo caso. El segundo caso que nos planteamos estudiar es el sumatorio desde i igual 1 hasta infinito del término n entre 2 que multiplica a n menos 1. Bueno, este caso realmente lo podemos resolver, pues a primera vista podríamos resolverlo, porque si os fijáis, bueno, el término general, cuando n se va a infinito, pues esto se aproxima al límite de n partido por 2, n menos 1, el n y el n se simplificarían, y esto se aproxima en realidad a un medio. Quiere decir que el término enésimo, cuando nos vamos al infinito, es cada vez más cercano a un medio, lo que tendríamos serían infinitas sumas, en el límite, infinitas sumas de un medio. Eso es divergente, se va a infinito. Sabemos que esto va a ser divergente. Sin embargo, vamos a estudiarlo con los criterios de suficiencia que estamos estudiando. Aplicamos en primer lugar el criterio del cociente y estudiamos entonces el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo más 1 partido por el término enésimo, que en este caso pues sería n más 1 y 2 por n menos 1, si es el término siguiente al n, pues sería n menos 1 más 1, que sería el término n. Entonces esto sería el límite, esto será el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo más 1, que lo tenemos arriba, partido por el término enésimo, que lo ponemos abajo, 2 por n menos 1. Bueno, vamos a hacer el producto cruzado, y esto será equivalente al límite cuando n tiende a infinito de n más 1, que lo tenemos arriba, por 2 por n menos 1, que lo tenemos, que son los términos de abajo. Y aquí nos queda 2 por n y por n. Este 2 se simplifica con este 2. Tenemos el límite cuando n tiende a infinito desarrollamos el cuadrado de arriba, tenemos n más 1 por n menos 1, eso es suma por diferencia de cuadrado, nos quedaría n cuadrado menos 1, y abajo tendríamos n por n, pues n al cuadrado. Bueno, el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, pues podríamos dividir todos los términos entre el n de mayor grado, arriba y abajo, el n de mayor grado es n al cuadrado, y esto sería equivalente al límite cuando n tiende a infinito de
n al cuadrado, pues entre el n de mayor grado, menos 1 entre n al cuadrado, partido abajo también n al cuadrado entre n al cuadrado. Bueno, esto es cuando n tiende a infinito, 1 entre infinito sería 0 y nos quedaría el límite, y nos quedaría resolviendo este límite, n al cuadrado entre n al cuadrado sería un 1 arriba, un 1 abajo, esto sería 1. El criterio del cociente, cuando nos da un 1, simplemente no nos dice, no nos puede decir si esto es convergente o divergente. Cuando obtenemos un 1 aplicando el criterio del cociente, sin embargo, para poder resolverlo, podemos aplicar el criterio de Rabe, que es lo que vamos a estudiar, que es lo que vamos a hacer a continuación. El criterio de Rabe consiste en estudiar el límite cuando n tiende a infinito de la expresión n que multiplica a 1 menos el término independiente más 1 partido por el término independiente. En este caso, si obtenemos que el resultado de este límite es menor que 1, será divergente; si es mayor que 1, será convergente. Para el caso en el que estamos estudiando, esto será el límite cuando n tiende a infinito de n que multiplica a 1 menos el término enésimo más 1, que el término enésimo más 1, pues como es n, 2n menos 1, pues será n más 1 entre 2 que multiplica a n menos 1, partido por el término enésimo, que será n partido por 2n menos 1. 2n menos 1. Aquí no sería n menos 1 porque es el término n más 1, sería n. Bueno, si desarrollamos toda esta expresión, esto es el límite cuando n tiende a infinito, de n que multiplica a 1 menos, bueno, esta expresión que tenemos aquí sería lo mismo de arriba y nos quedaría n al cuadrado menos 1 partido por n al cuadrado, ¿no? Tenemos esta misma expresión que tenemos aquí, pues la tenemos aquí, y esto será igual al límite cuando n tiende a infinito de n que multiplica 1 menos n al cuadrado menos 1, será n al cuadrado menos n al cuadrado más 1, nos queda un 1 partido por n al cuadrado. Esto es igual, el límite, igual lo que acabamos de poner es el límite, la expresión que tenemos es el límite de n por 1 partido por n al cuadrado, el límite de n por 1 partido de n al cuadrado cuando n se aproxima a infinito, que esto será igual al límite cuando n se aproxima a infinito de n partido por n al cuadrado, que será igual, simplificando la n con el cuadrado, al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n, que esto es 1 entre infinito y esto es 0. Es menor que 1. Aplicando el criterio de Rabe, esto sería divergente, ¿no? Por el criterio de Rabe, tenemos que esta suma infinita va a ser divergente, ya que el resultado de ese límite es menor que 1. Pasamos al siguiente caso, el caso C, que tenemos la suma infinita desde i igual 1 hasta infinito de 5 elevado a n más 4 elevado a n partido por 6 elevado a n. Lo que vamos a hacer en este caso es aplicar el criterio de la raíz. ¿Qué es lo que nos dice el criterio de la raíz? Bueno, pues que podemos calcular, tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del término enésimo. Si esto es menor que 0 va a ser convergente, si es mayor que 0 va a ser divergente. Para poder aplicarlo lo que vamos a hacer es separar este sumatorio, como tenemos esas dos sumas, este sumatorio infinito, pues lo podríamos separar en 5 elevado a n partido por 6 elevado a n, más 4 elevado a n partido por 6 elevado a n, y podríamos estudiar los dos sumatorios por separado, desde igual 1 hasta infinito, de 5 elevado a n partido por 6 elevado a n, más el sumatorio desde igual 1 hasta infinito, de 4 elevado a n partido por 6 elevado a n. Vamos a estudiar primero qué es lo que pasa con este aplicando el criterio de la raíz, que vais a ver que sale muy sencillito. Esto será el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del término enésimo. El término enésimo es 5n entre 6n, 5 elevado a n entre 6 elevado a n, que esto será el límite cuando n tiende a infinito de 5 elevado a n partido por n entre 6 elevado a n partido por n, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de 5 sextos, que esto es 5 sextos, que es menor que 1. Al ser menor que 1 podemos afirmar que esta serie, la de 5 elevado a n partido por 6 elevado a n, es convergente. Los términos infinitos, el 4 siempre es inferior que el 5 por el criterio de comparación. Como sabemos que 5 elevado a n entre 6 elevado a n es convergente y 4 elevado a n entre 6 elevado a n siempre va a ser inferior a 5 elevado a n entre 6 elevado a n, por el criterio de comparación podemos afirmar también, bueno, que también es convergente, es decir, por el criterio de la raíz
de la raíz acabamos de ver que el término enésimo, el sumatorio de 5 elevado a n entre 6 elevado a n es convergente. Comparando, por criterio de comparación, todos los términos son inferiores. En el caso de 4 elevado a n entre 6 elevado a n, pues también es convergente. La suma, ¿no?, la suma de dos sumas infinitas convergentes también es convergente y por tanto la suma total es convergente. Convergente. Vamos al cuarto caso. El sumatorio de los infinitos términos desde i igual 1 hasta infinito de 2 elevado a n más n factorial partido por 3 elevado a n. Y aquí lo que vamos a hacer pues es lo mismo, separarlo en dos partes. El sumatorio, por un lado, el sumatorio desde i igual 1 hasta infinito de 2 elevado a n entre 3 elevado a n más el sumatorio desde i igual 1 hasta infinito de n factorial partido por 3 elevado a n. Para estudiar si es convergente o divergente, pues a cada uno le vamos a aplicar un criterio. Al primero le vamos a aplicar el criterio de la raíz. Aplicando el criterio de la raíz, pues tenemos que estudiar si el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del término general es menor o mayor que 1. El término general será 2 elevado a n partido por 3 elevado a n, similar al caso anterior, y esto será igual al límite cuando n tiende a infinito de 2 elevado a n entre n partido por 3 elevado a n entre n, que es 2/3 menor que 1, es convergente, converge. Y para el segundo pues vamos a aplicar el criterio del cociente. Vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo más 1 partido por el término enésimo, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial partido por 3 elevado a n más 1 partido por n factorial partido por 3 elevado a n. Si lo desarrollamos, lo vamos a simplificar como el n más 1 factorial, lo ponemos de forma que nos quede también un n factorial, lo ponemos como n más 1 por n factorial, el 3 elevado a n más 1 es 3 por 3 por 3 por 3, n más 1 veces, es decir, es 3 por 3 elevado a n veces, 3 elevado a n, partido por el n factorial, partido por 3 elevado a n. Podemos simplificar este 3 elevado a n con este 3 elevado a n, este n factorial con este n factorial, y esto nos queda igual al límite cuando n tiende a infinito de n más 1 partido por 3, que esto es infinito, es mayor que 1 y por tanto diverge. Si tenemos que una suma infinita es la suma de dos términos, uno que converge y otro que diverge, la suma total es divergente. Divergente. Finalmente, el último de los casos que se nos plantea es el sumatorio cuando desde i igual 1 hasta infinito de n factorial partido por 5 elevado a n. Vamos a hacer lo mismo, le vamos a aplicar el criterio de la raíz, es decir, a calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del término general, que en este caso pues será el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n elevado a n partido por 5 elevado a n, y esto será igual al límite cuando n tiende a infinito de n elevado a n entre n partido por 5 elevado a n entre n. Esto es el límite cuando n tiende a infinito, n entre n pues es 1, de n partido por 5, esto es infinito, mayor que 1, y por tanto la suma infinita es divergente.